Hola amigos y bienvenidos a este video en el cual vamos a hacer una segunda lectura de la carta del actual presidente argentino Javier Milei. Yo ya había hecho un video acerca de la carta natal de Javier Milei después de que Milei ganó las PASO, pero bueno, fue uno de los primeros videos que hice en el canal y lo quise mantener cortito, era un video de 20 minutos y bueno, no apliqué algunas técnicas como la técnica de la secta y otras cosas, así que me pareció que era interesante hacer un video en el cual analizo mejor la carta. Además, Javier Milei ya lleva unos cuantos meses como presidente de los argentinos y podemos ver, es interesante ver cómo de alguna manera un poco las cosas que yo había, yo, todos los astrólogos que miramos la carta, se fueron cumpliendo por lo menos durante los primeros meses del mandato de Javier Milei. Vuelvo a aclarar algo que no está de más nunca aclararlo. Yo lo hago esto como un ejercicio de usar la astrología para comprender mejor la realidad que, digamos, que está en las noticias y las cosas que nos rodea y para que la gente comprenda cómo la astrología se puede usar justamente para comprender mejor lo que está pasando y para comprender mejor a las personas y ver a las personas de forma más objetiva. No tengo un apoyo particular a Javier Milei, tampoco tampoco quiero que particularmente lo vaya mal, digamos, es el presidente de los argentinos, cuando mejor le vaya a él, mejor nos va a ir a todos. Y Javier Milei tiene muchas virtudes y también tiene muchos defectos, y vamos a tratar de ver las virtudes y los defectos. Bueno, normalmente yo hago una biografía de la persona de la cual vamos a ver la carta, pero la biografía de Javier Milei es relativamente conocida, podemos hacerla muy rápidamente. Él nace el 22 de octubre de 1970, su padre se llama Norberto Horacio Milei, nacido en 1945, que era chofer de colectivos, autobuses, y su madre Alicia Luján Lucich, nacida en 1950. El padre era chofer de colectivos, pero empezó a comprarse unidades, ¿no? Y fundó una empresa que era Teniente General Roca, que tuvo a su cargo las líneas 21 y 108, hasta que se las vendió a otro grupo de transporte. Milei dice que él sufrió que los padres lo trataban mal, porque el padre era medio golpeador con él, y entonces se peleó con los padres, no les habló se fue a vivir, o digamos, un poco la persona con la que tenía contacto con la familia era su abuela materna. Después él parece que recompuso su relación con los padres durante la cuarentena por el coronavirus. Estudió en el Colegio Cardenal Copelo en el barrio Villa Devoto en Buenos Aires. Después jugó al fútbol en el club, bueno, entre otros clubes, en el Chacarita Juniors, y después bueno, jugó en Vélez, ¿no? También tenía una banda de rock donde tocaba covers de los Rolling Stones. También tocaba algunas canciones propias. Después estudió economía en la Universidad de Belgrano, se recibió como licenciado de economía en 1993. Después hizo un posgrado en la Universidad Torcuato Di Tella. Y bueno, básicamente empieza, es decir, se hace, trabaja en el Grupo América y también da clases en la universidad, y después lo empiezan a llamar en la época del gobierno de Macri a Milei a que comentara la situación económica en programas de televisión y en lugares mediáticos, y Javier Milei se destaca porque él hace, digamos, en contra un poco de los economistas moderados de su época. Él tiene un discurso muy agresivo y muy vehemente, ¿no? Es decir, en lugar de hacer comentarios, digamos, coyunturales, un poco Milei decía que lo que estaba mal era que había una casta política que estaba arruinando al país porque solo cuidaba sus propios intereses, y que había que ir a un liberalismo muy ortodoxo, y que había que bueno, que básicamente es hacer todo lo que habían hecho, sobre todo los Kirchner, ¿no? Del Estado, regular todo. Y bueno, además de un montón de ideas, digamos, un poco polémicas, porque él estuvo a favor de la libre portación de armas,
Incluso en un momento hubo una polémica porque él dijo que la gente tenía que poder vender sus órganos para comer, ¿no? Eh, que eso era parte de un libre mercado y bueno, toda una serie de a veces algunos, es decir, con todas sus ideas también fueron una serie de disparates que dijo que después convenientemente salieron de la discusión pública cuando tuvo chances reales de ser presidente. En el año 2021 se presentan las elecciones de medio término, podríamos decir, durante el gobierno de Alberto Fernández. Es electo diputado, pero sin nada espectacular. Y después la gran sorpresa la da en el año 2023 cuando gana las PASO. Después pierde la primera vuelta, pero después va al balotaje contra Sergio Massa, el candidato oficialista, y la gente lo vota y se convierte en presidente argentino. Hay que decir que Javier Milei tiene un partido que se llama La Libertad Avanza, pero el partido está un poco armado, digamos, en forma un poco precaria, es decir, se presentaba, había provincias donde no tenía candidatos, también le fue bastante mal a los candidatos de las provincias, y bueno, Javier Milei pudo lograr también, tuvo problemas para crear un gobierno y un gabinete, nombró un montón de funcionarios que era gente que él ni siquiera conocía, ¿no? Porque un poco el candidato era él, ¿no? Y estaba todo basado en la figura de él. Javier Milei, un poco el socio, es soltero, no tiene hijos, y el socio político que tiene básicamente es su hermana Karina, a la cual él llama el jefe y le hace, digamos, caso en todo, o por lo menos las decisiones las toman entre los dos, ¿no? Así que bueno, vamos a ver su carta natal. Y bueno, vamos a empezar mostrando este cuadrito que yo ya lo mostré en el video anterior que hice, que es el cuadro de los elementos en la carta de Javier Milei, y podemos ver que el elemento predominante por lejos es el aire, que es el 40,74%, lo sigue el agua, 33,33%, y tiene muy poca tierra, 14,81%, y menos fuego, 11,11%, ¿no? Esto yo ya lo había mencionado, es algo que llama bastante la atención porque se supone que un economista, es decir, la tierra, es decir, tiene que ver con lo material, y la economía, el dinero tiene que ver con eso, generalmente tiene que ver con Tauro, otras veces con Capricornio, ¿no? Pero es raro que un economista no tenga tierra. Esto es algo que se da en muchos casos, es decir, a la persona le falta un elemento, ¿no? Entonces, como ese elemento no está presente en la vida, la persona siente la falta de ese elemento, intenta sobrecompensar, ¿no? La falta de ese elemento, bueno, un poco con sus acciones cotidianas o con sus acciones conscientes, ¿no? Es como que intenta remediar la falta de ese elemento, ¿no? Hay otros casos de esto. Una de las personas que tiene poca tierra es Arnold Schwarzenegger, ¿no? Y Arnold Schwarzenegger se convirtió en fisicoculturista. Y el trabajo del físico-culturista todos los días es crear músculo, crear materia, ¿no? Es un trabajo bien taurino, digamos, tomar algo de la nada, una energía o unas proteínas o lo que sea, y convertirlo en materia. Así, generalmente ese trabajo del físico-culturismo siempre es muy taurino, ¿no? En cuanto al construir el músculo, construir el cuerpo. Y bueno, es muy interesante que Arnold Schwarzenegger se haya dedicado a eso, digamos, partiendo de una carta que no tenía tierra, ¿no? Hay varios. Después también vimos, si mal no recuerdo, en la carta yo hice el video de la biografía de la poeta argentina Alejandra Pizarnik, que ella prácticamente no tenía aire, o tenía muy poco aire. Fíjense que se dedica a escribir y a la poesía, ¿no? Como una manera de compensar su falta de aire. Y acá Milei no tiene tierra y no tiene aire, no tiene fuego, tiene mucho aire y mucha agua. La falta de fuego también es interesante porque el fuego, es decir, la mayor parte de la gente cree que el fuego tiene que ver con la acción y con la pasión. Eso es cierto, tiene en parte que ver. Pero el fuego corresponde también, es decir, si pensamos en las funciones junguianas, Jung decía que había 4 funciones que eran el pensamiento, el sentimiento, la intuición y la sensación, ¿no? Y la sensación sería la tierra, el pensamiento sería el aire, el sentimiento sería el agua, y la intuición sería el fuego. Es decir, el fuego tiene que ver con todo lo que es la vida espiritual, la vida trascendente. Y fíjense que Milei también de alguna manera intenta sobrecompensar su falta de fuego,
Él, bueno, es extraño porque viene de una familia católica, pero se convirtió a una especie de judaísmo un poco, él tiene una visión un poco mística del judaísmo y tiene como, digamos, rabinos que lo asesoran y ese tipo de cosas. Entonces tiene como una posición espiritual así muy fuerte y muy marcada, curiosamente con el judaísmo, que eso es algo que no suele ser común. Eh, y bueno, es una manera que tiene, yo creo, de compensar o sobrecompensar un poco esta falta de fuego, ¿no? También él compensa esa falta de fuego un poco desde su... Es decir, lo único que tiene fuego es la luna en Leo, que esto después lo vamos a ver cuando miremos la carta. Y él aparece un poco en la luz pública como alguien con mucho fuego, es decir, se hace llamar el león y se deja el pelo largo y aparece como alguien que da discursos muy encendidos y como alguien muy apasionado, pero en realidad la carta, es decir, cuando miramos la carta vemos un poco la verdad de la persona, no el personaje. Y la verdad es que tiene poco fuego, ¿no? El fuego también nos marca muchas veces la vitalidad. Es sabido que la gente que tiene mucho fuego tiende a tener mucho más vitalidad que aquellos que no tienen fuego, que tienen mucha tierra, por ejemplo. Es muy común que la gente que tiene ascendentes en fuego son esas personas que están siempre bien de salud, que no se enferman, que no tienen, que no se enfermaron de coronavirus. Pues yo soy uno, yo tengo ascendente de fuego y generalmente estoy muy bien de salud, mientras que mi novia tiene ascendente de tierra y siempre tiene algún achaque, ¿no? Entonces, bueno, nada, es un poco, es notable, quería señalar esto, que Milei le falta un poco de fuego y le falta tierra, y él de alguna manera sobrecompensa o intenta compensar esas faltas en su carta natal, presentándose como una persona muy digamos, muy bueno, siendo economista por un lado para compensar la falta de tierra y siendo, digamos, presentándose como una persona muy, digamos, con mucha pasión, que defiende apasionadamente sus ideas y con mucha fuerza vital para compensar de alguna manera la falta de fuego. Aclaro que esto es normal, no es que Milei es un hipócrita ni nada por el estilo, esto es algo que todos hacemos y es común en todos los seres humanos, no es que es un defecto de Milei, pero es interesante verlo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la falta de tierra en una carta y del exceso de aire, sobre todo en la carta de un economista? Bueno, ocurre un poco, es decir, el caso Milei sería un caso digamos, típico de esto. Es una persona que se pierde más en la teoría, no se pierde, sino que pone énfasis un poco en las teorías. Es decir, Milei es una persona muy inteligente, evidentemente muy leída y muy rápido de mente, ¿no? Y muy culta, ¿no? Y bueno, tiene como todo un bagaje muy grande teórico, ¿no? De cuánto que hay que hacer y qué hay que hacer con la economía, y qué hay que hacer con el país y qué hay que hacer con todas las cosas. Pero bueno, con falta de tierra, es decir, el problema no es tanto de postular la teoría o postular las soluciones, sino llevar a cabo las cuestiones, ¿no? Es decir, con falta de tierra las personas tienden a ser poco prácticos para concretar. Es decir, la tierra es la realidad material y tener los pies sobre la tierra, ¿no? Para llevar un poco esas ideas a la tierra y a la concreción, ¿no? Entonces a veces lo que nos suelen dar estas cartas son teóricos maravillosos que señalan un poco la solución a los problemas, pero después esas soluciones tienen que ser tomadas por gente que tiene más tierra y que es capaz de llevar digamos, esas ideas a la práctica, ¿no? Porque no necesariamente la persona con poca tierra puede hacerse cargo de implementar esas ideas. Así que bueno, vamos a mirar la carta natal de Javier Milei. Aclaro, hay una cuestión con el nacimiento de Javier Milei que ya lo mencioné en otros videos, pero voy a seguir mencionándolo porque viene al caso. En la partida de nacimiento, si Javier Milei nació el 22 de octubre de 1970 a las 23:50 horas, o sea, 10 minutos antes de medianoche. Ahora, en la partida de nacimiento hay una cuestión que dice 22 de octubre de 1970, es decir, a medianoche, 24 horas.
lo cual daría como que nació el día siguiente, el 23 de octubre a las 0 horas, lo cual evidentemente no puede ser así, porque Javier Milei, la familia siempre le festejó el cumpleaños el 22 de octubre, ¿no? Entonces, con lo cual es obvio que tiene que haber nacido el 22 de octubre, muy cerca de medianoche, pero no completamente a medianoche, porque ya estábamos en el día siguiente. Yo calculo que lo que debe haber sido, alguien lo fue a anotar en el registro civil, dijo, y nació a medianoche, le pusieron 24 horas sin pensar que no podía haber nacido a las 24 horas de un día y que ya era el día siguiente, ¿no? Algún empleado público poco sagaz, ¿no? Entonces, si Javier Milei nació a las... bueno, el 23 de octubre a medianoche tiene ascendente Cáncer, pero 10 minutos antes le da ascendente Géminis. Esto es muy importante porque es totalmente diferente un ascendente Géminis que un ascendente Cáncer. Yo creo que a todas luces Javier Milei es ascendente Géminis y hay 3 o 4 cuestiones que lo marcan. Primero es... bueno, la capacidad discursiva que tiene, es una persona que se hizo, bueno, llegó a presidente gracias a hablar por televisión y a eso le da como, decir, toda la cuestión discursiva y teórica y los libros y todo eso se le va muy bien, eso tiene mucho que ver con el ascendente Géminis. El ascendente Géminis nos da muchos intereses, Javier Milei tiene muchos intereses y no es solo que se dedica a la economía, se dedicó a la economía, pero también jugó al fútbol, tenía una banda de rock. En un momento hizo como un espectáculo en la calle Corrientes, no sé, estuvo como, tiene muchas cosas que le interesan, ¿no? Cría perros, está con la cuestión de los perros. Y también el ascendente Géminis nos da una relación muy fuerte con un hermano o hermana o figura de hermano o hermana, ¿no? Es decir, un caso interesante de esto, bueno, el expresidente Carlos Menem era ascendente Géminis, y su mano derecha era su hermano Eduardo Menem. Y el otro caso, yo hice la carta natal de Mick Jagger. Mick Jagger, a ver, tiene una relación normal con los hermanos, pero tenía una relación muy estrecha con Keith Richards, que era, digamos, su compañero en la banda de los Rolling Stones, con el cual componían juntos y armaban un equipo y estaban como siempre juntos y eran como un par de opuestos que por un lado se detestaban y ya estaban hartos uno del otro, pero siempre se necesitaron. Bueno, eso es muy típico del ascendente Géminis. El ascendente Géminis tiene en parte que aprender a ver, ¿qué es el hermano? El hermano es uno que es como yo, pero que no soy yo, ¿no? Y tiene que aprender un poco eso, es decir, todos nosotros tenemos muchas partes de nosotros que son diferentes y que conviven en nosotros, ¿no? Tienen en parte que aprender eso, ¿no? Otro testimonio a favor de que Javier Milei es ascendente Géminis es que él cuando juega al fútbol era arquero, ¿no? Es decir, el arquero es un puesto típicamente geminiano que tiene que ver con Géminis porque es el único que puede usar las manos, ¿no? Así que, digamos, yo veo, digamos, en esta carta, para mí es claro que Javier Milei tiene ascendente Géminis, yo no veo testimonio de que sea ascendente Cáncer. Con ascendente Cáncer, no hubiera, además él estuvo peleado con los padres muchísimo tiempo, no se lleva bien con los padres, con ascendente Cáncer esto es imposible, el ascendente Cáncer tiene siempre una figura materna y la figura de la madre es importantísima y la vida gira en torno a la figura digamos, o de la madre o de alguien que hace una figura de madre. Y pensemos en Jorge Luis Borges, que era ascendente Cáncer y vivió con la madre hasta que ésta murió a los 99 años, ¿no? La madre lo tenía que cuidar porque Borges se había quedado prácticamente ciego. Así que, nada, yo veo que Javier Milei es ascendente Géminis. Bueno, si Javier Milei es ascendente Géminis, ¿dónde está Mercurio, el regente del ascendente? Está en la casa 4, en los 26 grados de Libra, en conjunción al Sol, que está en los 29 grados de Libra. Es decir, ascendente Géminis tiene Sol en los 29 grados de Libra y Luna en los 10 grados de Leo, ¿no? Esto es interesante, cuando el Sol está en la casa 4, nos dice un poco que la persona funciona en base a partir de la casa 4, que tiene que ver con la intimidad, con estar en el hogar, ¿no? También nos habla de decir, el Sol en 4 a veces suele dar al revés de lo que se piensa, es decir, un Sol en 4 un poco cuando los astrólogos más amateurs
hablan del Sol en 4, dicen es alguien que le importa mucho la familia, los ancestros, el clan, es como alguien que está todo el día, es el que hace el árbol genealógico de la familia, el que se preocupa por las cosas de la familia. En parte sí, pero también el Sol en 4 tiene a veces, es el que tiene que armar su propio clan y su propia familia. Entonces a veces hay un rechazo, es decir, el que tiene Sol en 4 a veces es el primero que se va lejos de la familia y que comienza su propio clan, ¿no? Y esta es un poco una de las paradojas que tiene la casa 4 y en algún punto también lo tiene Cáncer, ¿no? Es decir, no es necesariamente el tipo que se ocupa de, o el tipo, la tipa, o el que sea, ¿no? O la persona que se ocupa de cuidar la cosa clánica y familiar, sino que a veces es el que rompe un poco con eso y que dice, no, yo voy a ser el, ¿no? el fundador del nuevo clan, ¿no? Y Javier Milei tiene eso, ¿no? Esa cosa de pelearse con los padres, ¿no? También en la antigüedad se decía que las personas con Sol en 4 se destacaban, si se destacaban públicamente, eso solía venir más tarde en la vida, ¿no? Porque la casa 4 es la casa bien privada, es la casa opuesta a la casa 10, que es la casa pública, ¿no? Entonces es como que la energía tiene que acumularse mucho en la casa 4 y después dispararse hacia la casa 10, polarizar hacia la casa 10. A Javier Milei le ocurrió esto, él se hizo de alguna manera famoso, por decirlo así, o popular, o una celebridad a partir de aparecer en televisión, pero él ya tenía más de 40 años, ¿no? Cuando ocurrió eso. Por supuesto, no en todos los casos de Sol en 4 esto se da así. Si mal no recuerdo, creo que Paul McCartney tiene Sol en 4 y se hizo una superestrella mundial a los 20 y pico de años. Pero bueno, esta carta es una carta, vamos a aplicar la secta, que yo no la apliqué cuando hice la primera carta de Javier Milei. Es una carta nocturna, ¿no? Por lo tanto, el maléfico de secta es Saturno, que está en la casa 11, podemos hablar mucho de ese Saturno, y el planeta benéfico es Venus, que está en la casa 5, en Escorpio, ¿no? Es decir, Saturno está en Tauro. Te podemos hablar de los benéficos y los maléficos. Vamos a concentrarnos, yo decía que el Sol de Javier Milei está en casa 4. Bueno, además de estar en casa 4, está en los 29 grados de Libra. Y este es un poco un problema, porque los 29 grados, yo esto también lo mencioné en el video en que hice, los 29 grados es el grado kármico, es el grado analítico, ¿no? Que es como un grado que funciona mal. Es decir, cuando un planeta está en los 29 grados de un signo, es como que está a punto de cambiar de signo y es como... Yo siempre lo explico, es como si no pudiera ya cumplir con un poco las características principales de ese signo porque ya se está yendo, ¿no? Es como si vamos a alguien que está en una oficina pero se tiene que mudar a la semana siguiente a otra oficina, entonces le decimos, bueno, che, ¿me haces este trabajo? No puedo porque me estoy mudando, tengo todas las cosas en caja, las computadoras guardadas, todo porque me estoy mudando en 2 o 3 días a una oficina nueva, ¿no? Entonces... es interesante cuando alguien tiene 29 grados, el Sol en 29 grados de Libra, que nos dice esto, bueno, que parece no poder cumplir ese Sol con la misión de Libra. ¿Y cuál es la misión de Libra? Bueno, llegar a acuerdos, acordar con el otro, es decir, Libra es el opuesto a Aries, ¿no? Entonces Aries es el yo, Libra es el nosotros, el yo me encuentro con el otro, que es diferente de mí o opuesto a mí, y tengo que llegar a un acuerdo con ese, ¿no? Entonces ese signo que tiene que ver con los acuerdos, la justicia, la diplomacia, el arreglar las cosas hablando en lugar de pelearse, la seducción al otro, el trabajar de a dos. Y bueno, y estas son cosas que Javier Milei parece, según miramos la carta, parece no poder hacer, ¿no? Y esto yo lo mencioné cuando hice el video, después de las PASO, y se sigue, creo que la evidencia es abrumadora de que esto es así. Es decir, Javier Milei, Libra es el signo del matrimonio y de la pareja. Javier Milei generalmente no estuvo en pareja, nunca estuvo casado, tuvo sus romances y cosas, pero no es de una persona de tener pareja fija. La única relación fuerte que parece tener es con la hermana, ¿no? Y bueno, es una persona que se vive peleando con los demás, básicamente, y que tiene opiniones muy fuertes y que suele recurrir a insultos personales, ¿no? Es decir, ahora, bueno, primero en un momento lo hizo con el Papa, después lo hizo lo hizo con los miembros del Congreso.
y con el diputado, no sé, López Murphy, con todo un montón de gente. Ahora el otro día se peleó o insultó personalmente a los presidentes de México y de Colombia, ¿no? Con quien obviamente él, digamos, no comparte ideas porque ellos son o dicen ser de izquierda y él no, Milei no es de izquierda. Pero bueno, la cuestión no pasa con discutir ideas o criticar las políticas. Él hace digamos, insultos personales, ¿no?, a las personas. Esto es algo que Milei hace mucho. Podemos saber sumar de eso. Entonces claramente esto nos habla de alguien que le cuesta mucho, digamos, encarnar la energía libriana, ¿no? El otro planeta que está en Libra, bueno, hay varios planetas en Libra, pero el planeta que está más cerca al Sol es Mercurio. Cuando Mercurio está conjunto al Sol se suele decir que la persona es muy mercurial, muy inteligente, muy buena comunicadora. Javier Milei evidentemente lo es. Hay algo más interesante con ese Mercurio, que ese Mercurio está en los 26 grados de Libra y está en conjunción al ascendente argentino. Y fíjense que ese Mercurio no es cualquier planeta en la carta natal de Javier Milei, es el regente del ascendente. Entonces esto, cuando el regente del ascendente está justo haciendo conjunción con el ascendente del país, nos habla de alguien que de alguna manera está conectado colectivamente un poco con la Argentina y con el destino de la Argentina, ¿no? O que de alguna manera se va a destacar en algún momento a nivel un poco colectivo con la Argentina, básicamente, porque ese es el grado del ascendente argentino, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que otros astrólogos lo señalaron y lo quería mencionar. Acá viene un poco una sincronicidad con la carta argentina, ¿no? Por ejemplo, por supuesto, el regente del ascendente es uno de los planetas clave en una carta, es decir. Pero bueno, vamos a ver. Yo decía que Javier Milei tiene otros planetas en Libra. Bueno, primero vamos a focalizarnos en la casa 3. En la casa 3 Javier Milei tiene la parte de la fortuna, Plutón en los 28 grados de Virgo, Marte en conjunción a Plutón fuera de signo, que está en el primer grado de Libra, y por si fuera poco, Urano en los 10 grados de Libra, ¿no? Y esto es, bueno, la casa 3 obviamente nos habla de, entre otras cosas, es decir, nos habla de la capacidad de comunicar de la persona, que evidentemente Javier Milei tiene una capacidad de comunicar, es decir, él gana un poco poder, Plutón, a partir un poco de la comunicación y de aparecer a los medios. Fíjense que interesante, ¿no? Pero también nos habla de su hermana, ¿no? Es decir, la relación de la casa 3 es básicamente también los hermanos. Entonces, fíjense, él tiene una relación muy extraña, es decir, él tiene Urano en la casa 3, con lo cual tiene una relación totalmente inusual y anticonvencional con su hermana. Es decir, no es una relación normal entre hermanos, porque donde está Urano nunca tenemos una relación normal con lo que significa esa casa. Es decir, yo lo mencioné en otros videos, ¿no? Gente que tiene Urano en la casa 5, que es la casa de los hijos, y que adopta, y por ejemplo es muy común esta cosa de yo crié un sobrino como si fuera mi hijo, porque la madre de mi hermana no se podía hacer cargo, entonces lo crié yo. Entonces es un sobrino, pero funciona psicológicamente como si fuera un hijo. Bueno, y lo mismo sucede en la casa 3 con los hermanos, es como una especie de socia que tengo yo, ¿no? Y fíjense que Javier llama a Karina Milei el jefe, y él tiene Plutón en la casa 3, ¿no? Esto es algo muy, muy, muy fuerte y un testimonio súper interesante. Plutón, por supuesto, es el poder. Plutón tiene que ver con los poderosos y tiene que ver bueno, con todas estas energías, ¿no? Muy, muy instintivas y muy potentes. Ese Marte en Libra, vamos a hablar un poco del Marte-Venus. Ese Marte en Libra, decía, está en caída, está en exilio, porque Marte rige Aries, que es el signo opuesto a Libra, ¿no? Entonces es sabido que Marte en Libra no puede funcionar bien. Esto es por lo menos dentro de la astrología tradicional se decía esto, que estaba en detrimento, ¿no? Cuando un Marte no puede funcionar bien, sobre todo con Marte Libra es muy común esto, la persona tiene arranques de mal humor. ¿Por qué? Porque ese Marte no se puede explicar, no se puede expresar en forma, digamos, natural.
Entonces es como que todo lo que tiene que ver con los enojos y la cuestión de... Bueno, Marte es el planeta asertivo, el planeta que yo necesito para ir a buscar lo que yo quiero, ¿no? Para ir a buscar lo que yo necesito, para hacerme valer, ¿no? Si está en Libra, es lo que dicen los antiguos es, al estar en Libra es un signo tan, digamos, de dar vueltas y de tanta cortesía, y tanto de guardar las formas y de querer hacer las cosas bien, que Marte no se puede expresar. Marte es el guerrero, ¿no? Entonces imagínense un guerrero que está en una especie de salón de té o en un lugar donde todo sea paz y amor, y no, o en una comuna hippie, y no puede expresar su manera directa de hacer las cosas. Entonces la persona que pasa se termina enojando, y siempre es muy común con Marte en Libra, sobre todo con Marte en Libra, con el regente de Libra en mal estado. Después vamos a ver eso, que es Venus. Son personas que tienen como una especie de mal humor crónico, que siempre es como que explotan, ¿no? Y como que uno se da cuenta que también a veces procesan las cosas y van a decir algo, y en lugar de decirlo directamente dan una vuelta y después explotan, ¿no? Y bueno, Javier Milei es conocido por sus ataques de mal humor, por su mal carácter, por la forma con la cual ataca personalmente a la gente que no está de acuerdo con él, ¿no? Javier Milei tiene un poco esta filosofía de que, no filosofía, sino un poco esta cosmovisión de que él es el que tiene un poco las ideas correctas, y todos los que están, digamos, que piensan diferente de él no son personas que tienen derecho a pensar diferente, sino que son personas que tienen una agenda oculta y que él tiene que desenmascararlas, ¿no? Y bueno, digamos, eso le da, digamos, es una persona digamos, que tiene problemas para relacionarse en forma normal, ¿no? Está siempre peleándose con alguien. El regente, es decir, yo decía que estos planetas están en Libra. El regente de Libra, por supuesto, es Venus, y Venus también está en mal estado en Escorpio. Ahora, acá esto es algo que es una paradoja que me lo hicieron notar, y yo obviamente lo había visto, pero ocurre, es algo muy interesante. Marte está en lo que los antiguos decían, en la casa de Venus, y Venus está en la casa de Marte, porque Escorpio, digamos, el regente es Marte. Entonces están en lo que se llama recepción mutua, es decir, hay una recepción mutua entre Marte y Venus. Cuando los planetas están en recepción mutua, se suele decir que están como una especie de dignidad. Entonces, aunque los planetas estén en caída o en detrimento, eso la recepción mutua de alguna manera lo compensa, y hace que bueno, que no estén tan dañados como si el planeta, como si no estuviera en recepción mutua, como si estuviera Marte en Libra y Venus en cualquier otro signo que no sea el de Marte, ¿no? Esto es cierto. Ahora, pensemos un poco. Los dos signos de Venus son Tauro y Libra. Y cuando Marte está en los signos de Venus, está siempre en caída, porque está en caída o en detrimento en Tauro, y está en detrimento en Libra, ¿no? Y los dos signos de Marte son Aries y Escorpio. Y cuando Venus está en Aries y Escorpio, están las dos también en detrimento, porque son los dos signos donde están en detrimento. Es decir, Venus y Marte son, digamos, son energías tan diferentes que cuando uno está en la casa del otro, automáticamente está en detrimento, no pueden funcionar bien. Es decir, así como como Marte no puede funcionar en Libra, porque Libra es extremadamente venusino. Por ejemplo, Venus funciona muy mal en Aries, porque Aries es extremadamente marcial, ¿no? Entonces, Venus, que tiene que hacer las cosas todas tranquilas, se convierte en un Venus más agresivo, más impulsivo, y eso no es bueno para la energía de Venus, ¿no? Lo mismo ocurre en Escorpio, se vuelve súper intenso. Entonces, en todos los casos, en todas las cartas donde hay una recepción mutua entre Marte y Venus, siempre tenemos que Marte y Venus están funcionando los dos en detrimento, y eso no es bueno. Yo lo he visto en muchos casos, siempre trae personas que están de mal humor, enojadas, y por más que estén en recepción mutua, eso no da un carácter agradable de sobrellevar, para convivir, ¿no? Y Javier Milei creo que es la prueba de esto, ¿no? Digamos, es una persona, digamos, podemos estar de acuerdo con sus ideas y con lo que sea, pero que tiene mal carácter, creo que ni sus... Es decir,
nadie niega que él tiene más carácter, nadie dice yo voté a Javier Milei porque me parece que es un experto en diplomacia. Al contrario, la gente lo vota un poco porque dice, por fin alguien que está enojado y dice las cosas de frente, ¿no? Ahora, fijémonos que, bueno, vamos a ver antes que nada, qué aspectos tiene este Marte. Marte tiene un sextil, aunque está un poquito fuera de signo, bueno, está fuera de signo con Neptuno. Cuando hay un contacto, por más que sea un sextil, entre Marte y Neptuno, es un poco peor, porque Neptuno lo que hace de alguna manera es ponerle una sombra, una especie de niebla a un planeta, y es como que ese planeta no se puede manifestar bien, ¿no? Es decir, esto yo lo mencioné en el último video que hice, de que Neptuno estuvo pasando por sobre el Plutón argentino, y el Plutón argentino tiene que ver con los sindicalistas argentinos, y durante los últimos 4 años, cuando ese Plutón estuvo tocado por el Neptuno en tránsito, los sindicatos argentinos, que durante todo el gobierno de Alberto Fernández ni siquiera aparecieron, hubo mucha pérdida del poder adquisitivo y un montón de problemas económicos, o sea, alta inflación, y era como que recién ahora se están despertando los sindicatos cuando asumió Milei, ¿no? Y yo decía, esto es muy típico del contacto con Neptuno. Es como que diluye toda la energía del signo. Entonces acá tenemos un problema adicional con este Marte, que esto es algo que yo había mencionado en el otro video, está tocado, por más que sea por un sextil, por Neptuno, ¿no? Y fíjense qué interesante, ¿qué es Neptuno? Neptuno tiene que ver con la energía colectiva, Neptuno tiene que ver con, nos dice todos somos uno, ¿no? En el fondo, y tiene que ver con la cuestión en la política, con las ideologías más de izquierda, de proteger al débil, el socialismo, el comunismo, el colectivismo, todas esas ideas. Y Javier Milei, ¿cuál es la idea principal, o la obsesión de él? Decir, el socialismo, el comunismo, el colectivismo está destruyendo nuestros impulsos, está destruyendo al individuo, nuestros impulsos individuales. Bueno, y él tiene el Marte en algún punto tocado por Neptuno, por más que sea un sextil, ¿no? Y así que fíjense cómo la ideología de la persona siempre refleja de alguna manera las energías en su carta natal. Esto es algo que es muy, muy interesante. Además, ese Marte de él ya no está bien, está en caída, está en Libra, ¿no? Está en conjunción a Plutón, ¿no? Es decir, Plutón también de alguna manera transforma y destruye. Es decir, una conjunción Marte-Plutón nos da una persona que tiene como mucha capacidad, es como que empodera un poco Marte, le da como una especie de capacidad de competir, ¿no? Sí, es como que para mí competir y ganar pasa a ser una cuestión de supervivencia, porque está Plutón, pero si ese Marte está en detrimento, es como que no tengo las armas para competir y actuar. Entonces yo siento una tremenda frustración, ¿no? Entonces estoy todo el día de mal humor, ¿no? No todo el día, pero suelo vivir de mal humor. Vamos a ver ahora ese Venus. Yo decía, el Venus... si tomamos esta carta como una carta nocturna, primero la carta nocturna nos dice varias cosas. Nos dice que para la persona quizás sea más importante la energía de la luna que la energía del sol. Y en el caso de Javier Milei, yo ya había hecho un video acerca de esto, de ejemplos de cartas diurnas y nocturnas. Javier Milei él se presenta como mucho más como alguien leonino que como alguien libriano. Él se hace llamar el león, se deja el pelo largo como un león, ¿no? Y evidentemente se identifica mucho más con su luna en Leo, ¿no? Es decir, esta cosa de que quiso ser, digamos, él siempre le encanta aparecer en televisión, le encanta aparecer en los medios, le encanta figurar, le encanta llamar la atención. Bueno, todo esto tiene que ver con esa luna en Leo, ¿no? Y en una carta nocturna la luna es como que la persona toma más elementos de la luna que elementos del sol, ¿no? Decía, en la carta nocturna el planeta benéfico es Venus, ¿no? Ahora, Venus no está bien puesto, está en la casa 5. Esto nos quiere decir que de alguna manera la persona... bueno, un poco lo que tiene más para disfrutar son las cuestiones que tienen que ver con la casa 5. Una de las cuestiones que tiene que ver con la casa 5 son los juegos, deportes, autoexpresión, romances, ¿no? Javier Milei parece que tuvo muchos romances, a pesar de que después esos romances no dieron parejas estables, ¿no? Pero bueno, ese Venus tiene algunos problemas. En primer lugar está en Escorpio, está en Escorpio, la casa de Marte está en detrimento. En segundo lugar está tocado
por Saturno. Está tocado, no tiene una oposición muy fuerte a Saturno. Sabemos que cuando tenemos contactos fuertes de Saturno y Venus, estos contactos, es decir, lo que suele dar es que ese Venus no se puede expresar bien. Además, en este caso, Saturno es el planeta maléfico de secta, ¿no? Entonces, o sea que Saturno está actuando de la peor manera posible, ¿no? Entonces, acá tenemos un Venus que le cuesta mucho expresarse, por más que esté, por más que sea el benéfico, ¿no? Y para colmo de males, ese Venus está en conjunción a Neptuno, ¿no? Que de vuelta, hasta cuando un planeta está en conjunción a Neptuno, es como que ese planeta se invisibiliza y Neptuno es como que toca un poco digamos, es el disolvente cósmico y es como que disuelve las energías de ese planeta. Entonces acá tenemos un Venus que está mal tocado por todos lados y que no se puede expresar bien, ¿no? ¿Qué significa Venus? Bueno, una de los significados... Venus es aquello lo que yo considero valioso, ¿no? Y fíjense de vuelta, acá esto tiene que ver mucho con la ideología de Javier Milei, la idea de que la persona, los valores, el dinero, están siendo destruidos por la cosa, digamos, colectivista, la cosa socialista, la cosa comunista, que es un problema, el comunismo y el colectivismo es un problema para el mundo, como fue y dijo en el foro de Davos o no sé dónde que habló, y todo el mundo se quedó con la boca abierta diciendo que está diciendo este tipo, ¿no? Pero bueno, eso tiene sentido para él, porque el Venus de él, que es aquello, lo que yo considero valioso, está no solamente siendo tocado por Saturno, siendo muy fuerte opuesto por Saturno, sino que está haciendo una conjunción a Neptuno, ¿no? Entonces es como que ese Venus no lo puedo usar. Yo hice un video acerca del Venus en Escorpio. El Venus en Escorpio, algunos se enojaron que tienen Venus en Escorpio, pero a ver, Venus en Escorpio es un Venus que funciona mal porque es demasiado intenso, ¿no? Es decir, Escorpio es un signo totalmente intenso. Entonces Venus en Escorpio da esa cosa de o me querés o sos mi enemigo, ¿no? Es así, o estás conmigo o estás en contra de mí, ¿no? Es decir, es blanco y negro, Escorpio va por todo y siempre es súper intenso, ¿no? Y puede llegar a ser, puede llegar a ser muy apasionado, pero también puede llegar a ser muy posesivo, muy vengativo, muy controlador, ¿no? Y bueno, Javier Milei muestra cada tanto reacciones que son típicas de un Venus en Escorpio y un Venus encima mal tocado en la carta, es decir, tocado por el maléfico, ¿no? Por ejemplo, cuando no le aprobaron la ley de bases que él había mandado, digamos, insultó al Congreso, dijo que era un nido de ratas, es decir, toda esta cosa de, también en algún momento... no sé qué hizo la vicepresidente, que bueno, tuvo que habilitar el llamado por el DNU y el Senado le votó en contra del DNU y después salieron enseguida a decir que la vicepresidenta era una traidora, que no sé qué. Que después Milei dijo que él no dijo eso, que no se refería a la vicepresidenta, pero es decir, cuando alguien tiene un Venus en Escorpio así, un poco la reacción de él es decir, Venus en Escorpio tiene mucho que ver con la traición, es decir, cuando vos le haces un rechazo a ese Venus, la persona se lo toma inmediatamente como una traición, me clavas el cuchillo, ¿no? Porque Escorpio es todo intenso, ¿no? Es decir, Escorpio siempre es una lucha de vida o muerte por todo, ¿no? Entonces... sí, pasa un poco eso con Venus en Escorpio, decís, che, me voy a tomar un café con fulanito y viste, ya lo convierte todo en un mundo, me vas a dejar por otro, ¿no? Entonces ya siempre es una zarzuela donde todo el mundo va a terminar muerto a cuchillazos. Por supuesto, este Venus siempre sigue teniendo la recepción mutua con Marte, entonces con lo cual se supone que no está tan mal colocado, pero bueno, sí, yo he dicho, ya mencioné, yo vi varios casos de recepción mutua entre Marte y Venus en cartas que conozco y las personas tienen mal humor y tienen problemas sobre todo si el Venus está en Escorpio, ¿no? Si tienen estos problemas de ser tomarse demasiado a pecho las cosas, ser muy intenso, ¿no? Y Javier Milei no es la excepción. Ahora, vamos a ver algo que no mencioné en las cartas anteriores y que me parece que es algo también fantástico. El maléfico de secta en este caso es Saturno, que está en la casa 11. ¿Y qué es la casa 11?
la casa de lo colectivo, una palabra que Milei detesta, ¿no? La casa, es decir, tiene que ver con las instituciones, los grupos de amigos, la amistad, los clubes a los que pertenecemos, ¿no? Todo ese tipo de cosas tiene que ver bueno, con la casa 11, ¿no? Que es la opuesta a la casa 5. La casa 5 es la expresión individual, la casa 11 la expresión colectiva, podríamos decir así, o la casa de lo colectivo. Y Milei parece siempre tener problemas con lo colectivo. Él tiene un problema con lo colectivo en cuanto a su ideología, detesta lo colectivo, ¿no? Hay que ver que la connotación colectiva de la Casa 11 no tiene que ver tanto con... Porque lo que Milei parece detestar más es la concepción neptuniana, ¿no? De esa cosa de todo es de todos, ¿no? Que no es lo mismo que la casa 11, que sería en algún punto más uraniana desde la astrología moderna que ubica a Neptuno a Urano con Acuario, ¿no? Pero aún así, bueno, a ver, por ejemplo, Milei jugaba al fútbol, que era un deporte colectivo, pero después lo dejó de jugar, ¿no? No es una persona particularmente amigable, no sé si él, digamos, tiene amigos o no, porque no conozco tanto, pero Javier Milei parece tener, es decir, la gente que conoce, la gente en la que confía, parece haber sido gente con la que él trabajó, de la Corporación América, ¿no? Que trabajó muchos años ahí, pero eso tiene que ver con la Casa 10, que tiene que ver con con el trabajo, ¿no? Es decir, y Javier Milei le costó mucho armar y le sigue costando armar todo lo que tiene que ver con el gobierno, es decir, armar los equipos de trabajo, armar las listas de los candidatos, ¿no? Y esto es algo que es muy típico de una persona que tiene el maléfico en la casa 11, tiene problemas con los grupos, y yo estoy seguro que Milei tiene que haberse peleado con los amigos. Bueno, salió una biografía de Javier Milei que se llama El Loco, justamente, y ahí hablaba mucha gente que lo conocía y decía que era una persona imprevisible, que se peleaba, que tenía mal humor, y bueno, evidentemente todos estos malos humores que tiene con ese Marte en Libra y toda esa cuestión, digamos, no es muy beneficioso para la vida social de una persona. Si vos tenés un amigo que digamos, siempre está de mal humor y que te trata mal y que ante cualquier cosa se siente traicionado, decís, este loco no lo llamen más, ¿no? Así que yo veo acá que Javier, y acá esto tenemos un problema, casi diría desde la política, porque la política no se hace, si hay algo que es colectivo es la política. Uno no puede meterse en política creyendo que yo solo juego de taquito en todos los puestos. Hay que delegar el poder, hay que confiar en un montón de personas, hay que organizar equipos. Básicamente la política es un trabajo de equipo, ¿no? Además, fíjense que Javier Milei detesta al Congreso, y en la astrología mundana el Congreso corresponde a la casa 11, son los cuerpos colegiados, ¿no? Y él dijo que es un nido de ratas, en lugar de dar su discurso frente, digamos, hablando a la Asamblea Legislativa, dio un discurso de espaldas a la Asamblea Legislativa, hablándole al pueblo, hablándole al individuo, podríamos decir, ¿no? Y todo esto tiene que ver con su propia carta natal. Esto es lo que yo... A ver, yo no hago este video para criticar a Javier Milei. Yo hago este video para que sirva para entender que la ideología de una persona y la cosmovisión de una persona siempre tiene que ver con la carta natal de la persona. Y Javier Milei considera que el Congreso es un desastre porque él tiene en la casa de lo colectivo el maléfico, y esa casa siempre le funcionó mal para él, ¿no? Es decir, los grandes problemas en la vida deben haber venido de los grupos de amigos, de los grupos, de las instituciones, de los clubes. Vaya a saber un poco qué pasó en su vida, pero es obvio que esto lo maneja mal. Ahora, se metió a presidente y tiene que aprender a manejar grupos y tiene que aprender a seducir a la oposición para lograr acuerdos. Fíjense que él llama un pacto de mayo. Y bueno, ¿qué es un pacto de mayo? Un acuerdo donde nos ponemos... un pacto donde nos ponemos de acuerdo todos en firmar una serie de cosas y tenemos que trabajar todos juntos. ¿Puede Javier Milei lograr un acuerdo con el maléfico? Bueno, a ver, en principio puede, no quiere decir que además hay que ver que ese maléfico está tocado por el benéfico porque está haciendo oposición a Venus, ¿no? Pero bueno, ese Venus tampoco está bien, porque acá se da un poco la paradoja: cuando el maléfico y el benéfico están en conjunción, el maléfico no es tan maléfico porque está tocando al benéfico, pero el benéfico no es tan benéfico porque está tocado por el maléfico. Entonces hay una cal y una de arena, ¿no? Y ese Venus ya vimos que no está en buena posición porque está
en conjunción a Neptuno y está, bueno, en el signo este de Escorpio, que es el signo de Marte, donde está en detrimento, ¿no? Eh, entonces yo no veo acá, es decir, cuando Javier Milei llama, fíjense qué interesante, cuando Javier Milei hace el discurso donde él llama al Pacto de Mayo, no dice tenemos que unirnos, todo, él dice, yo sé que ustedes me van a decir que no, pero igual los tengo que decir, ¿no? Es decir, hace un discurso que es muy extraño, donde primero insulta a todo lo que tipo que va a llamar al Pacto de Mayo y después dice, bueno, pero aunque ustedes son todos un desastre y yo los acabo de insultar, hagamos un pacto de convivencia y fundacional para refundar el país, pero yo sé que ustedes, digamos, se lo tengo que pedir, aunque yo sé que ustedes me van a decir que no. Básicamente es esto, y esto se refleja un poco en su carta, el Marte en mal estado, el Venus en mal estado, el Saturno, que es el maléfico de secta en la casa de lo colectivo, ¿no? Es como diciendo, yo ya sé que esto va a salir mal, ¿no? De hecho, hace poquito de una entrevista donde dijo, si firman el Pacto de Mayo viene, si no, no me importa, ¿no? Entonces, como si ya se estuvieran conscientemente preparando para que no se lo firmaran, ¿no? A ver, y no lo culpo, porque cuando uno tiene el maléfico en una casa, es como que uno sabe que desde esa casa vienen los malos, las malas noticias, ¿no? Bueno, el Javier Milei tiene medio cielo en Aries. Medio cielo en Aries es bueno porque, bueno, para un político, ¿no? Porque es un medio cielo que nos dice que la persona tiene capacidad de liderazgo y tiene capacidad además de ser pionero, ¿no? De Aries no solamente es el líder, sino que es el primero que hace algo, la persona que de alguna manera nos lleva a un lugar donde no estuvimos nunca, ¿no? Es decir, en este sentido, ya que Javier Milei tiene esta cuestión con el judaísmo, él se identifica un poco con la figura de Moisés, ¿no? Que lleva un poco al pueblo a la tierra prometida y los hace, digamos, ir por el desierto, pero con la promesa de bueno, de lograr una tierra mejor, ¿no? Todo esto aparece fuerte en su en ese liderazgo que tiene con el medio cielo en Aries. Hay que decir que ya que Javier Milei tiene medio cielo en Aries, que Marte, que es el regente del medio cielo, está, como vimos, en detrimento, en Libra, ¿no? Entonces, por más que esté como ya dije antes, en recepción mutua con Venus, que es el regente de Libra, es un Marte que no funciona muy bien. Entonces muchas veces cuando una persona tiene medio cielo en Aries, con Marte en caída, con Marte en detrimento, nos da, sí, una persona con capacidad de liderazgo, pero que a veces lidera no muy bien. Es decir, no es que no lidera bien, pero digamos, lo que pasó con Javier Milei fue también que sus seguidores se fanatizaron mucho. Es decir, yo fui uno de los que me comí un montón de insultos por cuando hice la carta de Javier Milei, como cuando hice comentarios acerca de Javier Milei en la campaña electoral, porque me salían los pibes que votan a Milei y me decían, bueno, nada, se enojaban porque pensaban que yo estaba criticando a Milei. Yo no estoy particularmente criticando a Milei, sino que estoy leyendo la carta, ¿no? Bueno, tiene un poco esta cuestión de a veces liderar, pero no liderar desde un punto de vista completamente positivo. El medio cielo de Milei está en los 16 grados de Aries, que obviamente es el segundo decanato de Aries, que está regido por el Sol, que es donde ocurrió el eclipse del 8 de abril, ¿no? Que es el eclipse que le va a tocar en el medio cielo a Javier Milei, que yo mencioné esto en el último video que hice. Entonces, el medio cielo regido por el Sol, en el decanato regido por el Sol, nos dice para obtener puestos de dirección ejecutiva. Fíjense, bueno, llegó a presidente, ¿no? Para superar problemas sociales y profesionales, bueno, para dar o quitar confianza en uno mismo, para obtener ganancias rápidas. Bueno, esto le ocurrió políticamente, ¿no? Es decir, nadie ha dado 2 pesos porque Javier Milei fuera presidente o el presidente, ¿no? Para realizar cualquier actividad libre y altamente individual. Aries es lo individual, él se presenta como un defensor de individualismo, ¿no? Además, alguien que hizo una carrera individual, no es que él se metió en un partido político tradicional, digamos, él es él, ¿no? Es el partido La Libertad Avanza, no vale 2 pesos si no está Javier Milei, ¿no? Autoconfianza sin necesidad de reflexión, absoluta fe inquebrantable en la propia capacidad. Esto es algo que Javier Milei evidentemente tiene, ¿no? Superación de crisis mediante el esfuerzo individual, superación de cualquier obstáculo en nuestra vida personal o en estos obstáculos, deseo de superación y mejora personal,
deseo de superación y mejora social o profesional. Bueno, todo lo que tiene que ver con el Sol y Aries, ¿no? Es decir, una cuestión de brillo individual y de arreglar las cosas en base al individualismo. Y acá tenemos un poco la otra cara de, es decir, Javier Milei en su misma, es decir, su filosofía es que él detesta todo lo que tiene que ver con lo colectivo y con el socialismo y con las cuestiones así colectivas, porque en su carta todo eso está muy mal puesto. Y el medio cielo de él nos marca a alguien que está muy bien puesto todo lo que tiene que ver con la iniciativa individual, pues es la carta de él, ¿no? Pero él se cree que estos valores son universales, no se da cuenta que esto le está pasando a él y a los demás quizás no. Es decir, una persona que tiene ascendente Piscis no tiene que ver tanto con lo individual, tiene que ver con encontrarlo, la unión del cosmos, ¿no? Pero bueno, Javier Milei no sabe eso. Entonces que él quiere imponernos a todos esos valores, ¿no? de cuestión de esfuerzo individual, de logro individual, etcétera. Por supuesto, Javier Milei llega a la presidencia en un momento en el cual hace falta que es decir, es evolutivo para la Argentina en este momento, digamos, abrazar o estos valores o desarrollar un poco estos valores, porque venimos de tiempos. Yo ya lo conté, no quiero hacer ahora un video de astrología mundana, pero venimos de un fin de una era de tierra, donde había mucha cuestión, digamos, centralizada desde el Estado, esta idea de que el Estado tiene que centralizar todo, y ahora venimos en una era de aire donde se tiene justamente que descentralizar, desregular y dejar, digamos, más libertad del individuo. Es decir, no es casualidad que Javier Milei haya ganado las elecciones, tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo. Pero bueno, de vuelta, mi objetivo acá es que fijarnos en esta carta y ver cómo en esta carta aparece la filosofía de Javier Milei como karma, como energía, como misión de vida, como digamos, patrones energéticos que funcionan en su propia carta y que bueno, él, como toda la mayor parte de las personas, considera que son verdades universales cuando él está hablando siempre de su propia carta, ¿no? ¿Qué más? Bueno, él tiene después la luna en casa 2. No quiero hacer un video súper largo tocando cada cosita porque después no vamos a terminar más, pero la luna en casa 2, también la casa 2 es la casa de las finanzas, y como él se identifica mucho por la luna, ahí también tenemos un testimonio de por qué terminó trabajando en economía, ¿no? Y bueno, por último quiero mencionar el eje de los nodos, que yo ya hice un video acerca de esto. Él tiene el nodo sur en casa 2, entonces cuando tenemos el nodo sur es considerado el nodo involutivo, ¿no? Entonces de alguna manera podemos pensar que él viene de vidas pasadas donde tuvo muchos recursos y fue rico, y ahora tiene que venir a aprender un poco a no acumular recursos, sino a depender un poco de los recursos de otros, o de, digamos, la casa 8, ¿no? Y la casa 8 también tiene que ver con las crisis económicas. La Argentina tiene este mismo eje de los nodos, ¿no? Y es un país que nunca puede acumular reservas, ¿no? La Argentina, que siempre vive de crisis en crisis y teniendo que un poco que aceptar las circunstancias. La casa 8 tiene que ver un poco, uno de los significados de la casa 2 y la casa 8 es que la casa 2 son un poco cuando guardamos dinero y todo eso que tiene que ver con la casa 2, estamos confiando en la seguridad material, y la casa 8 nos dice no existe la seguridad material, porque todo lo que es material en algún momento muere y se convierte en energía, ¿no? Es decir, la casa 8 la casa 2 tiene que ver con cómo la energía se transforma en materia, y la casa 8 es cómo la materia muere y se vuelve a transformar en energía, ¿no? Entonces tenemos que, digamos, colectivamente como argentinos tenemos que aprender a que más que acumular dinero y ser un país rico, digamos, rico porque tiene reservas acumuladas y fondos anticíclicos y ese tipo de cosas que en Argentina siempre se proponen y nunca se logran porque no tenemos el nodo sur en casa 2. Tenemos que aprender a vivir un poco en el día a día y sabiendo que la seguridad material digamos, no es absoluta, y que tenemos que vivir un poco enfrentando cada situación así como viene, ¿no? Y también tiene que ver con las deudas que tiene Argentina. En la casa 8 tiene que ver con las deudas, ¿no? Entonces acá viene un poco la paradoja. Alguien con el eje de los nodos, con el nodo sur en casa 2
y el nodo norte en casa 8 nos viene a decir que va de alguna manera a estabilizar la economía argentina y que de una vez por todas va a sentar las bases para que la Argentina sea un país confiable. Yo creo que eso no va a ser así porque digamos, no está ni en la carta argentina ni en la carta de Javier Milei. Hice un video acerca de esto, así que no quiero detenerme demasiado. No quiero asustar a las personas, porque en un momento me había escrito un chico que decía, pero yo me quiero casar, pero si tengo nodo en la casa 2, él tenía el nodo en la casa sur en la casa 2 y el nodo norte en la casa 8. Entonces yo no voy a poder ahorrar, no sé si tiene sentido que me case. No, obviamente, a ver, esto yo lo vi, por ejemplo, en la carta de Joaquín Sabina, él tiene este mismo eje de los nodos, y lo que significa es que la persona, en lugar de vivir de un sueldo seguro, es artista y se dedica un poco a que, bueno, si a veces gano dinero, a veces no, depende si vendí discos o si hice recitales o si hice shows o si tengo ingresos o no tengo ingresos, ¿no? Es decir, lo que significa el eje de la casa 2 a nivel individual a veces es que la persona no puede depender de un ingreso seguro y tiene que hacerse, aprender un poco a la cuestión bueno, de que el dinero a veces no se sabe de dónde va a venir, pero hay que confiar, ¿no? En el caso de Javier Milei también parece ser esto, es decir, él en un momento trabajaba en la Corporación América, tenía un ingreso seguro y después dejó de tener ese ingreso y por dedicarse a la política y no se sabe después a qué se va a dedicar cuando deje de ser presidente, ¿no? Entonces toda la cuestión de los ingresos con él y del dinero con él parece ser un poco, digamos como si tuviera que abrazar la inseguridad de no saber de dónde va a venir el dinero. Eso es lo que tiene que ver en una carta personal, un poco el eje de los nodos con nodo norte en casa 8, ¿no? A veces el dinero viene de arriba, es decir, Javier Milei logró que le financiaran la campaña, entonces eso es bueno, es decir, para un político, es decir, usar el dinero ajeno, ¿no? Después se dio esta cosa de que parece que los que le financiaron la campaña son los que fabrican electrodomésticos caros, fabrican entre comillas, ensamblan electrodomésticos caros en Tierra del Fuego y entonces Javier Milei, que tenía la idea de que ese régimen era un régimen inmoral, ahora parece que lo está defendiendo, entonces bueno, los argentinos estamos condenados a comprar notebooks y celulares caros porque bueno, hay un régimen para proteger a los que fabrican estos o ensamblan estos electrodomésticos en Tierra del Fuego y bueno, esta gente tan liberal les regala un mercado cautivo y cerrado en el cual pueden vender a precios caros, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que tiene la política. Aparte no sé qué va a pasar si el régimen de Tierra del Fuego va a seguir o no. Pero en principio Milei estaba en contra, después, o casualidad, no estuvo tan en contra. Bueno, y por último vamos a ver muy rápido la carta de la dodecatemoria de Javier Milei. Yo ya hice un video largo acerca de esto, así que lo voy a repetir de forma muy rápida porque ya los que estén interesados en esta cuestión pueden ver el video. Ahí explico también lo que es la carta de la dodecatemoria. Acá el ascendente en la carta de la dodecatemoria nos da en Tauro, lo cual tiene que ver con un economista, alguien que se presenta como economista. Venus está en Virgo, en la casa 5, el Sol está en Virgo, también esto nos habla de alguien muy... yo mencionaba que con el Sol en Virgo esto se da esta cosa de Javier Milei de que él es muy técnico, es decir, en los debates televisivos empezaba a hablar de, bueno, ¿cómo vas a hacer para bajar la inflación? Entonces nombraba un montón de datos reaburridos de qué ocurre con la masa monetaria, bla, 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 que son cuestiones que solo le importan a los economistas y que aburrían un poco a la gente. Esto es algo muy de Virgo, de dar los detalles de cuestiones, ¿no? De estar en los detalles, ¿no? La luna está en Sagitario y fíjense que Sagitario es el signo, entre otras cosas, de la religión. Él tiene una cuestión fuerte con la religión, esta religión judía, y también con las filosofías y las ideologías. Él tiene una visión muy ideológica de la vida y muy positiva también. Es decir, la luna en Sagitario nos da optimismo. Además está haciendo un trígono esa luna a Júpiter, ¿no? Entonces es una luna de alguien que dice yo me largo digamos, a poner a prueba mis ideas, digamos, porque sé que me va a salir bien, ¿no? Y fíjense que Marte está también en Libra,
y está en conjunción a Neptuno. Acá hay otro testimonio de esto que yo hablaba, la cuestión de la individualidad de Marte, tocada por Neptuno, por el planeta de lo colectivo, donde esto nos da, bueno, la incapacidad de usar ese Marte, ¿no? Ese Marte está como disuelto y esto lo enoja mucho a Javier Milei, ¿no? Por más que esta la carta no es la carta natal, es la carta de la dodecatemoria. Así que fíjense como también ese Marte está en el medio cielo. Fíjense que, bueno, esto es lo ridículo que tiene la carta de la dodecatemoria, que el medio cielo está en la casa 6, eso nunca podría ocurrir en una carta. Y bueno, ese medio cielo está en Libra, pero con Marte ahí, con Marte en conjunción a Neptuno, entonces nos habla de una persona que lo más visible que tiene es la lucha entre lo individual en contra de lo colectivo. Marte que se está peleando con Neptuno y Neptuno que está disolviendo Marte, ¿no? Es súper interesante la carta de la dodecatemoria, porque cuando uno conoce más o menos a la persona puede ver testimonios de cosas que aparecen en la carta natal pero que refuerzan a la carta natal, ¿no? Así que bueno, amigos, antes que nada, ¿qué tiene de bueno Javier Milei? Porque parece que estuve diciendo los defectos. Evidentemente tiene todas las cosas malas que dije, tiene mal humor, tiene problemas con lo colectivo. A ver, lo que tiene de bueno es súper inteligente, es una persona súper culta, es una persona que, digamos, su carta parece haber sido hecha para... bueno, para llevar al país a un nuevo rumbo. Ese medio cielo en Aries nos marca diciendo, bueno, vamos a empezar una cosa nueva. Él quiere comenzar cosas nuevas, el pacto fundacional de mayo, todas estas cosas que tiene. Y bueno, bien o mal fue responsable de haber cambiado totalmente la discusión que había pública en Argentina. O sea, en la Argentina veníamos discutiendo acerca de cuando Macri quiso subir un poco las tarifas, lo mataron, y de repente viene Milei y dice, no, hay que hacer destruir el Estado, echar a todos, el Estado es el enemigo, ¿no? Es decir, el Estado es una asociación criminal, ¿no? Es decir, Milei es capaz de decir cosas que hace unos años hubieran sido, lo hubieran cancelado totalmente, y sin embargo, hoy hay mucha gente que está de acuerdo con lo que él dice, a pesar de que son cosas un poco extremas, ¿no? Entonces yo creo que es lo que se da, lo que decía al principio, en las cartas con poca tierra, con mucho aire, es como que la persona es capaz de poner las ideas y de poner un poco las ideas y la cuestión de la dirección general, ¿no? Hay que ver si él puede ser como el que con esa falta de tierra que tiene, el que lleve a cabo un poco la implementación de esas ideas, pero por lo menos antes de implementar las ideas alguien tiene que formular las ideas, ¿no? Y Javier Milei formuló una serie de ideas que creo que van a ser las ideas que vamos a estar discutiendo en los próximos años, ¿no? Es decir, ya no estamos discutiendo si la Argentina tiene que tener planes sociales o no, o la cuestión de los años 90, la cuestión de si el Videla o lo que se discutía con el kirchnerismo. Estamos en una nueva etapa de la Argentina y estamos discutiendo otras cosas, ¿no? Es cierto que Javier Milei tiene problemas para relacionarse, y esto se marca, es decir, estamos hablando de una persona que los seres queridos que tiene son 3 perros y la hermana, ¿no? Es decir, evidentemente tiene problemas, es decir, tiene Marte en mal estado, tiene Venus en mal estado. Así que vamos a ver cómo le va a ir. Y ahora, bueno, le acaba de caer el eclipse en el medio cielo, ¿no? Así que podemos esperar que en algún momento empiece a haber una caída o una derrota pública, una caída en su popularidad, o que la gente empiece a ver aspectos de su vida o de su personalidad que hasta ahora no los veía, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. De vuelta, yo hice este video acerca de Javier Milei porque me parece que viene al caso, si la gente está discutiendo a Javier Milei, creo que es un excelente momento para mirar la carta natal de Javier Milei y darnos cuenta si cómo la persona y la carta son un poco una misma cosa, y la visión que tiene la persona del mundo está condicionada por su carta. Es decir, el objetivo de esto no es Javier Milei, o sea, que todos aprendamos un poco de astrología y podamos ser un poco más objetivos en la política, ver a la persona como realmente es y no como se quiere mostrar esa persona, sea Javier Milei, sea Cristina Kirchner, sea Putin, sea Joe Biden, sea quien sea, ¿no?
Así que bueno, amigos, ya pasamos la hora, estamos casi la hora de 10 minutos, así que bueno, voy a terminar acá. Como siempre les pido, obviamente este va a ser uno de los videos donde voy a pausar los comentarios porque esto es un tema que se pone pesado y digamos, me insultan de arriba abajo y no quiero nada, y muchas veces a veces la gente que me insulta es gente que me deja comentarios lindos en otro video y después se saca, entonces no quiero digamos, tener que andar baneando a mis propios seguidores o a la gente que es mi amiga del canal, así que vamos a cuando haya temas digamos que sean conflictivos voy a poner como que no se puedan hacer comentarios, que cada uno se guarde los comentarios para sí. Bueno, como siempre les pido que si les gustó me den un me gusta, que se suscriban a mi canal, que toquen la campanita y bueno, nos vemos en el próximo video, muchísimas gracias.